Uruguay 1930. La primera edición del Campeonato Mundial de Fútbol se desarrolló en Uruguay entre el 13 y el 30 de julio de 1930. La final se realizó el 30 de julio de 1930 en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. Se enfrentaron Uruguay y Argentina con triunfo charrúa 4-2. Asistieron 68.346 espectadores. El Centenario fue construido para el Mundial de Fútbol de 1930. Se inauguró el 18 de julio de ese año. Su nombre se origina de la celebración de los 100 años de la jura de la primera Constitución del Uruguay. Su mayor capacidad fue de 74.860 espectadores. La capacidad actual es de 60.235 personas. El 18 de julio de 1983 fue declarado por la FIFA como Monumento Histórico del Fútbol Mundial. Italia 1934. La segunda edición del Campeonato Mundial de Fútbol tuvo lugar en Italia entre el 27 de mayo y el 10 de junio de 1934. La final fue disputada el 10 de junio de 1934 en el Estadio Nacional del Partido Nacional Fascista de Roma. Italia y Checoslovaquia se enfrentaron en un partido que llegó a la largue, el cual terminó ganando Italia por 2-1. Asistieron 55.000 espectadores. El Estadio Nacional del Partido Nacional Fascista, conocido como el Viejo Estadio Torino, fue construido en 1911, con ocasión de las celebraciones del cincuentenario de la unificación italiana, y remodelado en 1927, llamándole con un nuevo nombre, Estadio del Partido Nacional Fascista. Fue cerrado en 1953 y demolido en 1957, para dar paso a un nuevo estadio, el Estadio Flaminia, que se inauguró el 12 de marzo de 1959 y tiene una capacidad de 24.973 espectadores. Francia 1938. La tercera edición del Campeonato Mundial de Fútbol se celebró en Francia entre el 4 y el 19 de junio de 1938. La final se jugó el 19 de junio en el Estadio Olympique de Colombes, en París, entre las selecciones de Italia y Hungría, con triunfo italiano 4-2. Asistieron 45.000 espectadores. El sitio donde está emplazado el Estadio de Colombes está dedicado al deporte desde 1883. Allí existía un hipódromo. En 1907 el hipódromo se transforma en estadio y se le rebautiza con el nuevo nombre Estadio de Matín, Estadio de la Mañana. Para los Juegos Olímpicos de 1924 se construyó el Estadio Olímpico de Colombes, en el lugar donde se encontraba el Estadio de la Mañana, con una capacidad original de 45.000 espectadores. Se inauguró el 4 de mayo de 1924, luego se amplió a 60.000 espectadores. En abril de 1928 el estadio cambia de nombre a Estadio Olímpico Yves Dumanoir, en homenaje a quien fuera aviador, atleta y seleccionador francés de rugby, muerto en un accidente de aviación el 2 de febrero de 1928 a la edad de 23 años. En el 2024 el estadio fue renovado y reducido, con una capacidad actual de 12.000 espectadores. Brasil 1950. La cuarta edición del Campeonato Mundial de Fútbol tuvo lugar en Brasil desde el 24 de junio hasta el 16 de julio de 1950.
No hubo final propiamente dicha, sino un cuadrangular final, pero el partido que definió el título se jugó el 16 de julio de 1950 entre Brasil y Uruguay, con triunfo celeste por 2-1, en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro, ante 173.850 espectadores. El Estadio Maracaná fue inaugurado el 24 de junio de 1950. Se lo denominó Estadio Municipal do Maracaná. En 1964 se le dio su nombre actual, Estadio Mario Filho, en honor al periodista fundador del Jornal do Sport. El estadio originalmente tenía cupo de 200.000 personas. Luego de muchas reformas, actualmente tiene capacidad de 80.000 espectadores. Suiza 1954. La quinta edición de la Copa Mundial de Fútbol se realizó en Suiza, entre el 16 de junio y el 4 de julio de 1954. La final se jugó el 4 de julio en Berne, entre Alemania y Hungría, con triunfo germano por 3-2, en el Wankdorf Stadium, ante 60.000 espectadores. El Wankdorf Stadium fue un estadio de fútbol de la ciudad de Berne, en Suiza. Fue inaugurado en 1925 con una capacidad para 22.000 espectadores. En 1954 se realizan transformaciones para la Copa Mundial de Fútbol, aumentando su aforo a 64.000 espectadores. Fue demolido el 3 de agosto del 2001, siendo reemplazado por el Stade de Suisse, con 32.000 espectadores. El llamado Stade de Suisse fue inaugurado el 30 de julio del 2005. Suecia 1958. La sexta edición de la Copa Mundial de Fútbol fue realizada en Suecia entre el 8 y el 29 de junio de 1958. La final se jugó el 29 de junio en el Estadio Rasunda en Solna, con triunfo de Brasil 5-2 ante el local Suecia. Asistieron 49.737 espectadores. El Estadio Rasunda fue un estadio de fútbol de la localidad de Solna, dentro del área metropolitana de Estocolmo. Fue inaugurado el 17 de mayo de 1937, con una capacidad entre 35.000 y 36.800 espectadores. Fue cerrado en noviembre del 2012 y demolido en su totalidad en 2013. En su lugar se construyeron edificios de apartamentos y oficinas. Chile 1962. La séptima edición de la Copa Mundial de Fútbol se realizó en Chile, entre el 30 de mayo y el 17 de junio de 1962. La final, jugada entre Brasil y Checoslovaquia, triunfo de la Canariña 3-1, tuvo lugar en el Estadio Nacional de Santiago,
el 17 de junio con una asistencia de 68.679 espectadores. El llamado Coloso en Ñuñoa fue inaugurado el 3 de diciembre de 1938. A comienzos de los años 60 comenzó la remodelación y ampliación del estadio para albergar la Copa del Mundo, aumentando con ello su capacidad original, superando las 95.000 personas. El 4 de enero del 2008, el gobierno de Chile publicó una ley que modificó la denominación del Estadio Nacional por Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, periodista deportivo fallecido 2 días antes. En el 2009 se iniciaron remodelaciones que bajaron la capacidad a 48.665 personas. Inglaterra 1966. La octava edición de la Copa Mundial de Fútbol se realizó en Inglaterra entre el 11 y el 30 de julio de 1966. La final se disputó en el estadio de Wembley el 30 de julio entre Inglaterra y Alemania. Triunfo para los anfitriones por 4-2. Asistieron 96.294 espectadores. El estadio de Wembley, originalmente llamado Estadio Imperial, fue inaugurado el 28 de abril de 1923, con una capacidad de 100.000 espectadores. El estadio fue demolido en el 2002 con la finalidad de crear un nuevo Wembley, con una capacidad de 90.000 personas, para que pudiera recibir los Juegos Olímpicos de Londres 2012. El nuevo Wembley fue inaugurado el 24 de marzo del 2007. México 1970. La novena edición de la Copa Mundial de Fútbol se celebró en México entre el 31 de mayo y el 21 de junio. La final se jugó en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. 107.402 espectadores asistieron al triunfo de Brasil 4-1 sobre Italia. El Estadio Azteca fue inaugurado el 29 de mayo de 1966, con una capacidad de 110.000 espectadores. Sufrió muchas remodelaciones, la última en el 2016, en la que se redujo la capacidad a 83.264 espectadores. Alemania 1974. La 10ª edición de la Copa Mundial de Fútbol fue realizada en Alemania Occidental entre el 13 de junio y el 7 de julio de 1974. La final se jugó en el Estadio Olímpico de Múnich el 7 de julio. Alemania venció 2-1 a Países Bajos ante 78.200 espectadores. El Estadio Olímpico de Múnich se construyó para albergar los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972, con una capacidad de 70.824 espectadores. Para el Mundial de 1974 se amplió hasta los 75.000 espectadores y actualmente la capacidad es de 69.250.
Argentina 1978. La 11ª edición de la Copa Mundial de Fútbol se desarrolló en Argentina entre el 1 y el 25 de junio de 1978. La final se realizó en el Estadio Monumental de Buenos Aires el 25 de junio. 71.483 espectadores vieron el triunfo de Argentina 3-1 ante Países Bajos. El estadio más monumental, conocido como el Monumental, es propiedad del Club Atlético River Plate y fue inaugurado el 26 de mayo de 1938, teniendo una capacidad de 70.000 espectadores. En 1958 la capacidad aumentó a 100.000. Para el Mundial de 1978 se hicieron nuevos arreglos y la capacidad bajó a 76.609. Desde el 2014 se hicieron varias reformas, la capacidad actual es de 84.567 espectadores. España 1982. La 12ª edición del Campeonato Mundial de Fútbol se celebró en España desde el 13 de junio hasta el 11 de julio de 1982. Italia venció 3-1 a Alemania en la final, que se jugó el 11 de julio en el Santiago Bernabéu, ante 90.000 espectadores. El Estadio Santiago Bernabéu es de propiedad del Real Madrid Club de Fútbol, situado en el distrito de Chamartín de Madrid, España. Se inauguró el 14 de diciembre de 1947 con un aforo de 75.145 espectadores. En 1954 se amplió la capacidad para 125.000 espectadores. Para el Mundial de 1982 el estadio fue acondicionado y el aforo bajó a 98.776. En 1994 se ampliaron las tribunas y el aforo llegó a 106.000. En 1997 nuevamente fue acondicionado y el aforo llegó a 74.328. En el 2006 el aforo quedó en 80.354, en el 2011 81.044 y en el 2022 quedó en 80.000 espectadores. México 1986. La 13ª edición de la Copa Mundial de Fútbol se desarrolló entre el 31 de mayo y el 29 de junio en México, que se convirtió en el primer país en celebrar 2 veces una Copa del Mundo. La final se jugó el 29 de junio en el Estadio Azteca en la Ciudad de México. 114.600 espectadores vieron el triunfo de Argentina 3-2 ante Alemania. El Estadio Azteca fue inaugurado el 29 de mayo de 1966 con una capacidad de 110.000 espectadores. Para el Mundial de 1986 se amplió la capacidad a 115.000. Se hicieron remodelaciones en 1999, en el 2001 y en el 2013, y la capacidad quedó en 113.000 espectadores. En el 2016, las últimas remodelaciones hicieron que la capacidad se redujera a 83.264 espectadores. Italia 1990. La 14ª edición de la Copa Mundial de Fútbol se desarrolló en Italia entre el 8 de junio y el 8 de julio de 1990. La final se realizó en el Estadio Olímpico de Roma el 8 de julio.
Alemania venció 1-0 a Argentina ante 73.603 espectadores. El Estadio Olímpico de Roma, originariamente llamado Estadio de Cipresi, Estadio de los Cipreses, fue construido en el marco del proyecto de creación de una auténtica ciudad de los deportes que se llamaría Foro Mussolini, y que después de la guerra se rebautizó como Foro Itálico. En 1950 se inició la reconstrucción del Estadio Olímpico para adaptarlo a la capacidad de 100.000 personas. Por ese motivo se le llamó Estadio de Centomila, con mira a las Olimpiadas de Roma de 1960. El estadio fue inaugurado el 17 de mayo de 1953. Para ser sede del Mundial de Fútbol, en 1990, el Olímpico fue íntegramente demolido y reconstruido en hormigón armado. La capacidad oficial fue de 72.698 espectadores. Estados Unidos 1994. La 15ª edición de la Copa Mundial de Fútbol se desarrolló en los Estados Unidos entre el 17 de junio y 17 de julio de 1994. La final se jugó en el Rose Bowl en Los Ángeles el 17 de julio. 94.194 espectadores vieron el triunfo de Brasil en penales ante Italia, luego de empatar 0-0 en el tiempo reglamentario. El Rose Bowl es un estadio ubicado en la ciudad de Pasadena, en el condado de Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Actualmente tiene una capacidad de 92.542 espectadores. Se inauguró en octubre de 1922. Originalmente construido en forma de herradura, fue ampliado varias veces. En 1971, con las últimas remodelaciones en esa época, la capacidad llegó a ser de 104.091 espectadores. En 1998, la capacidad oficial se redujo a 92.542 personas, que es la capacidad actual. Francia 1998. La 16ª edición de la Copa Mundial de Fútbol se desarrolló en Francia entre el 10 de junio y el 12 de julio de 1998. La final se jugó el 12 de julio en el Estadio de Francia, en Saint-Denis. 80.000 espectadores vieron el triunfo francés 3-0 ante Brasil. El Estadio de Francia, situado en Saint-Denis, al norte de la capital francesa, fue inaugurado el 28 de enero de 1998, con un aforo de 81.338 espectadores. Fue construido para la Copa Mundial de Fútbol de 1998. Su capacidad oscila entre 75.000 localidades para atletismo, 81.338 para fútbol y rugby y 90.000 para conciertos y espectáculos. Corea-Japón 2002. La 17ª edición de la Copa Mundial de Fútbol se realizó en Corea del Sur y Japón, entre el 31 de mayo y el 30 de junio del 2002. La final se jugó en el Estadio Internacional de Yokohama, Japón, el 30 de junio, entre Brasil y Alemania, con triunfo para los sudamericanos 2-0. Asistieron 69.029 espectadores. El Estadio Nissan, llamado hasta el 2005 Estadio Internacional de Yokohama, se ubica en la ciudad portuaria de Yokohama, capital de la prefectura de Kanagawa, en Japón. Se inauguró el 1 de marzo de 1998 y actualmente tiene una capacidad oficial de 71.822 espectadores. Desde el 1 de marzo del 2005 cambia de nombre al de Nissan Stadium, por ser propiedad de la empresa automovilística Nissan.
Alemania 2006. La 18ª edición de la Copa Mundial de Fútbol se realizó en Alemania entre el 9 de junio y el 9 de julio del 2006. La final se llevó a cabo en el Estadio Olímpico de Berlín el 9 de julio, entre Italia y Francia, con triunfo italiano en los penales luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. Asistieron al partido 69.000 espectadores. El Estadio Olímpico de Berlín es un estadio multiusos ubicado en el distrito de Charlottenburg, en Berlín, capital de Alemania. Fue la sede principal de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Se construyó el nuevo Olympiastadion sobre los cimientos del Deutsche Stadion. La capacidad del Olympiastadion alcanzó los 110.000 espectadores. El 3 de julio del 2000 comenzó la renovación para el Mundial del 2006, ya que el estadio había sido utilizado como cuartel militar desde la Segunda Guerra Mundial. Para las remodelaciones se tuvo en cuenta el factor de conservación del Estadio Olímpico como monumento histórico. El nuevo Olympiastadion tiene una capacidad de 74.475 espectadores. Sudáfrica 2010. La 19ª edición de la Copa Mundial de Fútbol se celebró en Sudáfrica entre el 11 de junio y el 11 de julio de ese año. La final se jugó en el Soccer City, en Johannesburgo, el 11 de julio. España venció a Países Bajos 1-0 ante 84.490 espectadores. El Soccer City, llamado por motivos publicitarios FND Stadium, fue construido en 1987, con una capacidad de 78.000 espectadores. Fue parcialmente demolido para el Mundial de 2010 y su capacidad ampliada a 94.736 espectadores. Su capacidad actual es de 84.490. Brasil 2014. La 20ª edición de la Copa Mundial de Fútbol se realizó en Brasil entre el 12 de junio y el 13 de julio del 2014. La final la jugaron Argentina y Alemania, con triunfo europeo 1-0 en el Estadio Maracaná ante 74.736 espectadores. El Estadio Maracaná fue inaugurado el 24 de junio de 1950. Se le denominó Estadio Municipal de Maracaná. En 1964 se le dio su nombre actual, Estadio Mario Filo, en honor al periodista fundador del Jornal do Sport. El estadio originalmente tenía cupo de 200.000 personas. En 1992 se le bajó la capacidad hasta 140.000. Para el Mundial de 2014 se hicieron nuevas reformas que redujeron su capacidad a 80.000 espectadores. Rusia 2018. La 21ª edición de la Copa Mundial de Fútbol se realizó del 14 de junio al 15 de julio del 2018 en Rusia. La final se jugó en el Estadio Olímpico Luzhniki en Moscú, el 15 de julio entre Francia y Croacia, con victoria de los galos 4-2. 78.011 espectadores asistieron al evento. El gran estadio deportivo del complejo olímpico Luzhniki fue construido en 1956, a orillas del río Moscova, e inaugurado con el nombre de Estadio Central Lenin el 31 de julio de 1956.
En ese entonces su capacidad era de 102.000 espectadores. El edificio ha vivido algunas remodelaciones desde su creación. La primera para acondicionarlo de cara a los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980 y la segunda en 1997. Su capacidad se redujo a 78.000 espectadores. Para el Mundial perdió su pista atlética, lo que permitió aumentar la capacidad a 89.318. En la actualidad la capacidad del Estadio Luzhniki es de 81.500 espectadores. Qatar 2022. La 22ª edición de la Copa Mundial de Fútbol se desarrolló del 20 de noviembre al 18 de diciembre en el otoño de Qatar. La final se jugó en el estadio de Lusail el 18 de diciembre. Argentina y Francia empataron 3-3 y los argentinos vencieron en penales. Asistieron al partido 88.966 espectadores. El estadio icónico de Lusail fue inaugurado en agosto de 2022. Está ubicado en la ciudad de Lusail, Qatar, a aproximadamente 20 kilómetros al norte de la capital Doha. Tiene una capacidad oficial de 88.966 espectadores. Muchas gracias por ver el video, nos vemos en el siguiente. Un abrazo, cuídense, chao.